Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos hoy meditando sobre la Parashat Toledot en el Perek 25:19 y dice así: Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Era Isaac de 40 años cuando tomó a Ribca, hija de Betuel, el aramí, de Padán Aram, hermana de Labán, el aramí, para él por esposa. Y rogó Isaac al Eterno, al igual que su mujer, porque era estéril. Y aceptó su ruego el Eterno y se embarazó Rica su mujer. Pero se empujaban entre sí los hijos en su interior, y entonces ella dijo: si es así, ¿para qué quiero yo esto? Y fue a consultar al Eterno, y le contestó el Eterno: dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos de tus entrañas se separan, y un pueblo sobre el otro pueblo prevalecerá, pero finalmente el mayor servirá al menor. Se completaron sus días para dar a luz, y aquí que había mellizos en su vientre. Bueno, se dice fácil y se lee fácil, pero seguramente para Rivka fue un tiempo muy difícil. Primeramente porque pues no, Rivka era estéril, y esto le causó mucha frustración, mucho problema, mucha circunstancia muy adversa seguramente en su corazón, y la gran necesidad de orar al Eterno para que el Eterno abriera su vientre. Esto es algo muy especial. Recuerden que Sara tampoco podía tener hijos, y pues ella y Abraham metieron mano, y el resultado fueron el pueblo árabe por Ismael. Entonces, una gran equivocación, desde luego, pero ahora se repite lo mismo con Isaac y Rivka, pero aquí lo que se nota es que tuvieron la paciencia, tuvieron la fe, tuvieron gran conflicto en sus mentes, en sus corazones, seguramente que al igual que Sara y Abraham experimentaron una situación pues difícil, difícil, en el aspecto de que no es tan fácil ver que nomás no pasa nada, orar y no pasa nada. Y nos dice la Mishnah que Rivka ya estaba desesperada por tener un hijo, y oraban al Eterno, y entonces va y le reclama a Isaac, le dice que pues que quiere tener un hijo, y le dice: pues ¿qué piensas, que yo soy Dios o qué? Esto crea un sinfín de problemas en la vida de matrimonial, desde luego, porque por un lado pues los dos ponen de su parte, pero nomás simple y sencillamente no hay embarazo. Y entonces nos dice la Mishnah que derramaron su corazón delante del Eterno, y Isaac oró al Eterno por su esposa, y esto causó también una bendición muy grande. Qué importante es la bendición, y qué importante es la tefilá del esposo para su esposa. Esto a veces se olvida, esto a veces se deja por ahí, quién sabe en dónde, pero debemos recordar que una situación muy importante por ser cabeza de la mujer es precisamente el que nosotros tenemos la responsabilidad de mirar por la esposa, de mirar por sus necesidades espirituales, materiales, físicas, y consecuentemente, precisamente en el aspecto espiritual, muchas veces la mujer tiene una mayor unción que el hombre, no necesariamente, pero muchas veces sí se da esta unción en la vida de la mujer, y no así del hombre, por varias razones. Pero en caso de Isaac, oró al Eterno por Rivka, y al final quedó embarazada. Esto es un proceso, porque bueno, nadie sabe lo que está pidiendo,
y en este caso, pues Rivka quedó embarazada, pero los problemas se generaron, dado que eran gemelos, dice mellizos la Torá, había en su vientre, y esto le causa un problema físico terrible, porque los dos pequeños ya en el vientre de Rivka había un conflicto grave, porque no sabía, no entendía qué estaba pasando, no sabía, era primeriza en su primer embarazo, y seguramente con las mujeres que hablaba, ellas se cogían de hombros seguramente porque no entendían qué era lo que estaba pasando en su vientre. Yo creo que por un lado, ya asustada, espantada, conflictada, porque pues la mujer tiene los pequeños ahí en su vientre, y no es lo mismo tenerlos ya nacidos que tenerlos en el vientre, y la incomodidad que muchas veces se da cuando van creciendo, y que tienen que abrir espacio, y por eso la mujer pues crece y crece y crece su vientre. Imagínense nada más cuando es uno, pero cuando son dos. Y luego hay mujeres que han tenido trillizos, etcétera, etcétera. Qué tremendo ha de ser para la mujer. Bueno, el caso es que aquí había mellizos, y que esto no era hasta cierto punto el problema. El problema fue que los mellizos dentro del vientre ya batallaban, ya luchaban, y esto, pobre mujer, ya no sabía ni qué, porque decía, yo no sé, dice, pero se empujaban entre sí los hijos en su interior, se empujaban. Y fue a consultar al Eterno, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede en mi vientre? Y dos pueblos, le dice, dos pueblos de tus entrañas se separarán. Estaban ahí, crecieron en el vientre de su madre, se desarrollaron, pero llegará el momento que se separarán, y dice, y un pueblo sobre el otro pueblo prevalecerá, pero finalmente el mayor servirá al menor, es decir, Ismael tendría que servir a Israel. Y esto es otro punto también dentro de la situación tan difícil que vivió Rivka, porque si lo vamos a ver así, pues no fue para nada como las madres que esperan con mucho cariño a su bebé y todo aquello. No, aquí fue una cosa bien tremenda, porque precisamente este conflicto que ya había dentro del vientre se empujaba, porque dice, dos naciones están ahí en tu vientre y se opondrán. Sí, hasta el día de hoy, pues sabemos que hay árabes que se llevan muy bien con Israel, que la llevan muy bien con Israel, incluso apoyan a Israel, pero hay muchos también que no es así. Y entonces ese conflicto se dio precisamente se inició y se dio en el vientre de Rivka. Hashem sabía qué era lo que iba a suceder, y precisamente en el caso de estos dos varones que estaban ahí, uno era Esab y el otro Jacob, y al final del día, entre las muchas cosas que suceden, el primero que nació pareciera ser fue Esab, y más tarde sería Jacob. En este sentido, pues entonces había un gran conflicto, porque no solamente porque venían dos naciones, sino porque todo lo que habría de vivir y vivir la nación de Esab y también de Jacob, estos conflictos, estos problemas, estas situaciones tan graves que habrían de venir. Y es interesante, porque es muy interesante, porque en el caso de Abraham, pues había Israel, la línea de la promesa, Ismael, los árabes. Y ahora encontramos a Esab,
y encontramos a Jacob. La continuidad de la línea de la promesa y la oposición en cuanto a las líneas que llevan la separación y que no aceptan a Israel. Y esto después, cuando se acuerdan, esta situación, el hijo de la promesa, aún siendo de la misma madre, del mismo padre, habría un conflicto dentro de la misma madre y más tarde en este mundo Esab y también Jacob. Y entonces esta situación que se está dando era difícil para la mujer Ribka definitivamente, y sabemos ahora por qué, porque esto causaría un parteaguas tremendo dentro del pueblo de Israel, que nos habla y que nos enseña que al final del día, aun cuando sean hijos del simiente de la bendición que el Eterno dio a Abraham, y que a través de las generaciones se ve manifiesto que habrá quien vive esa promesa, quien vive ese pacto, y quien aún a pesar de nacer de una madre y de un padre que formaban la raíz de ese pacto, no garantizó que hubiese quien no aceptara, quien no viviera y que quisiera vivir como mejor le parecía, separado de las promesas, separado del pacto, separado de la Torá, separado totalmente del Elohim. Entonces, por esa razón nos muestra que el Eterno, que hay dos líneas en el mundo. Uno, la que se opone a la verdad de Dios, y dos, la línea de la promesa que se acerca, que vive, que sufre, que batalla para mantenerse dentro de la línea de la promesa, pero que al final del día, por su esfuerzo, por su entereza, por su fe, básicamente, permanece en la brega. Esto no es fácil y sabemos que pasamos por tiempos muy difíciles a veces, donde nuestra fe es probada, donde nuestra vida es demandada en las diferentes circunstancias. Y esta era una circunstancia muy demandante, tanto para Ribka, que tenía el embarazo de estas dos naciones, y también para Isaac, que tendría en su corazón, en su alma, también ver y no poder ayudar a su mujer, ver el sufrimiento que tenía físico, y ahora con lo que el Eterno le manifiesta, pues ya no sabía seguramente ni qué hacer. Este sufrimiento pararía cuando nacen los mellizos, y al final del día se hace manifiesta la palabra del Eterno: dos naciones hay, una servirá a la otra. Ese es lo que el Eterno manifiesta, revela, y consecuentemente hasta el día de hoy así es. Que el Eterno, quien es bondadoso y misericordioso, nos haga entender que si estamos en el pacto, en la línea de la promesa, es por su gracia y por su misericordia que nosotros estamos aquí, y debemos valorarlo de una manera tremenda, porque al final del día el Eterno nos ha dado luz y nos ha permitido tener una relación de shalom con Él. Que tengas un magnífico día y que valores lo que el Eterno te ha dado. Shalom.